Anaideia. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 53. Descartes. Vida, idealismo y método. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de la importancia de René Descartes en la historia de la filosofía. Hablaremos un poco de su vida y de sus obras más importantes. Veremos cuáles son los elementos que permiten considerar a Descartes como el primer filósofo moderno, en concreto el idealismo y la emulación del método matemático. Así que, como decía Jack el Destripador, vayamos por partes. Hola, mis queridos drugos. Bueno, pues abordamos por fin a otro de los más grandes pensadores de la historia de la filosofía, que además es uno de los más icónicos. Yo creo que si, por ejemplo, le preguntáramos a mi tío Paco qué sabe de filosofía, seguramente una de las tres cosas que te diría sería lo de Descartes de pienso, luego existo. Bueno, seguramente te diría también algo del mito de la caverna o lo del solo sé que no sé nada. Es decir, que en la cultura popular René Descartes está a la altura pues de un Sócrates o de Platón, seguramente por encima incluso de Aristóteles. Y quisiera explicaros una anécdota personal que me ocurrió a mí el primer día que yo estuve en mi facultad en filosofía. Resulta que tenía un seminario sobre comentario de texto que era impartido por el gran Pedro Cerezo, que era pues el catedrático de Historia de la Filosofía de la facultad y sin duda pues una de las mayores eminencias que había allí y que he conocido. Pues bueno, empezó allí a hablar de un tal Descartes, que es súper importante, y Descartes para arriba, Descartes para abajo, y claro, yo me estaba allí viniendo a menos, me estaba hundiendo allí en mi silla, porque no tenía ni puñetera idea de quién era ese tal Descartes. Y entonces, claro, empecé a pensar dónde me he metido yo, qué hago aquí, no tengo nivel, no tengo ni idea de lo que está hablando este hombre como si fuera el filósofo más importante, hasta que por fin escribió el nombre en la pizarra y resulta que Descartes es la manera francesa correcta de pronunciar lo que los españoles solemos decir Descartes. Entonces me di cuenta de que, bueno, no era tan inútil y que quizás sí que me iría enterando de algo porque a Descartes sí que lo conocía. Y por cierto que en el momento que lo escribió se escuchó allí en el aula un ¡ah! O sea que no era yo el único que pensaba que era un inútil. Y de hecho más adelante con mis compañeros comentamos muchas veces la anécdota y efectivamente nos había pasado a muchos lo mismo. Y ya que hablamos de su nombre, recordad que su nombre latinizado era Renatus Cartesius, de manera que el adjetivo cartesiano se refiere siempre a Cartesius, es decir, a Descartes. Y bueno, ese papel icónico en la cultura popular de alguna manera se corresponde con el papel fundacional que tiene Descartes en el pensamiento moderno, que podemos considerar que es efectivamente equivalente al papel de Platón en el pensamiento antiguo. Y además que, como veremos, hay muchas conexiones temáticas entre ambos, entre Platón y Descartes. La importancia de la filosofía moderna es doble, porque por un lado puede ser considerado el padre de la filosofía moderna así en general, y por otro, desde luego, eso está clarísimo, es el padre del racionalismo, que es la primera de las dos grandes corrientes filosóficas modernas. Descartes nació en La Haye, en la región francesa de la Turena, y nació en 1596, es decir, que ya estamos justo en el borde del siglo XVII, y nació en una familia pues acomodada, de la baja nobleza, digamos.
Y cuenta la leyenda que ya desde niño su padre le llamaba el pequeño filósofo porque se ve que tenía un gran talento, era un niño muy inteligente y que no paraba de preguntar, que tenía fritas preguntas a toda la familia. Y bueno, esto quizás sea, ya digo, una leyenda, pero desde luego no parece descabellado teniendo en cuenta que los jesuitas lo reclutaron cuando tenía solamente 11 años e ingresó en una de las escuelas más prestigiosas de toda Europa, el Real Colegio de la Flèche, que era un internado de élite donde se seguía un plan de estudios que había sido meticulosamente diseñado, que era la célebre Ratio Studiorum, que detallaba la duración de las lecciones, los horarios, los libros de texto adecuados, los autores latinos y griegos que tenían que leer, en fin, todo incluyendo por supuesto una pedagogía muy exigente. Por cierto que más adelante otro de los grandes filósofos, de hecho yo creo que el más grande del otro bando del empirismo, David Hume, también se formó con los jesuitas y también con este mismo método. Y bueno, el caso es que Descartes adquirió una sólida formación tanto clásica como en filosofía medieval, y aunque él siempre echó pestes bastante del colegio, seguramente sobre todo por el trato personal que recibió y la disciplina excesiva que consideró que había tenido, y aunque también se quejó muchas veces de la inutilidad de mucho de lo aprendido allí, lo cierto es que sin la Flèche seguramente no existiría Descartes como lo conocemos. Cuando salió de allí estuvo estudiando Derecho en Poitiers y después decidió ingresar en el ejército. Pero unos años después, no demasiado, acabó teniendo una crisis existencial que lo hizo renunciar a esa carrera militar y lo decidió a dedicar su vida al pensamiento. Él mismo, en su discurso del método, explica que en 1619 hubo una noche con fiebre en la que tuvo 3 sueños que le hicieron intuir su método filosófico, del que vamos a hablar enseguida, pero yo digo que es súper curioso e incluso sarcástico que Descartes llegara a su método gracias a los sueños, y más adelante entenderéis la ironía. Y bueno, tras dar varias vueltas acabó estableciendo durante unos años en París, donde allí se integró pues en la comunidad de intelectuales más avanzada de la época seguramente. Por cierto que con estos intelectuales y científicos seguramente hablaría en francés, que es un detalle importante en su vida y en la historia de las letras francesas, como vamos a ver también enseguida. Pero el caso es que en 1628 se mudó ya definitivamente o casi definitivamente a Holanda, donde se vivía un ambiente de mayor libertad intelectual que en cualquier otro sitio de Europa, desde luego, y un ambiente que, como veremos más adelante en el podcast, hizo también posible el pensamiento de algún otro de los grandes filósofos como Spinoza. Allí en Holanda fue donde acabó de cuajar todo su pensamiento y donde escribió sus obras filosóficas más importantes. Los primeros años los dedicó a publicar obras de filosofía natural, de lo que hoy llamaríamos ciencias naturales, que la verdad que no han tenido mucha relevancia científica posterior, pero que en su época fueron muy influyentes. No voy a entrar en detalle en esta parte de su pensamiento, pero ya os avanzo que su error en ciencias naturales es que intentó aplicar para ella el mismo método que vamos a explicar ahora enseguida, que es un método basado en la matemática y en el que basó su filosofía con mucho éxito. Sin embargo, no es adecuado para las ciencias naturales, cuyo método se estaba desarrollando paralelamente con mucho éxito en la línea que vimos en el episodio anterior, en el de la revolución científica, que ya vimos que era un método basado en la matematización, pero siempre partiendo de la observación empírica y de la experimentación, cosa que Descartes no consideraba necesario. Por cierto, os explico otra maldad, entre comillas, de Newton. Se cuenta que cuando leyó, casi un siglo después, los tratados de física de Descartes, dijo que esos tratados revelaban la gran inteligencia y la gran imaginación de su creador. Es decir, que dio a entender que le parecía un constructo intelectualmente admirable, pero científicamente inútil. Pero bueno, no olvidemos que Newton seguramente estaba con esto lanzando un dardo a su gran rival contemporáneo, que era Leibniz, que efectivamente es el heredero intelectual de Descartes. Pero bueno, lo cierto es que Newton, maldad o no maldad, tenía razón, porque la física de Descartes no tiene sentido físico y ha quedado para la posteridad como simplemente una curiosidad histórica. En 1633 parece que tenía ya preparada la publicación de su principal obra de física, el Tratado de la Luz,
en la que, entre otras muchas cosas, defendía también la tesis heliocéntrica, y fue justamente el año de la abjuración de Galileo, y al ver esa abjuración que ya os leí en los contenidos extra anteriores, al verlo colgado por todas las iglesias, pues se asustó y canceló la publicación. Pero fijaros en las ironías de la historia, porque seguramente la condena a Galileo tuvo un efecto positivo, y es que a partir de entonces Descartes se apartó de la física, que ahora sabemos que para él era una vía muerta, y se concentró en aspectos menos polémicos que la física, dando lugar a sus grandes aportaciones a la historia de la filosofía. Así, en 1637 publicó su obra más conocida, que es el Discurso del Método. Esta obra es ya el principio de su revolución filosófica y, como decía antes, también tiene mucha importancia en cuanto al aspecto de las letras francesas, porque resulta que es uno de los primeros tratados filosóficos y científicos escritos en francés y no en latín, que era la lengua oficial de la intelectualidad. Descartes seguramente consideró que no tenía sentido escribir en latín una obra destinada principalmente a los intelectuales con los que normalmente se comunicaba en francés, aunque unos años después también, por cierto, hizo una versión en latín. Unos años después, en 1641, publicó su otra gran obra filosófica, que son las Meditaciones Metafísicas, que estas sí estaban escritas en latín. Esta es una obra como más amplia y supone la aplicación concreta del método expuesto en el discurso. Yo, cuando vaya refiriéndome a su pensamiento, no haré distinciones entre una obra y otra, porque además en realidad Descartes las concebía como una misma. E incluso parece que tuvo la idea de publicarlas juntas, como siendo el discurso del método una introducción a las meditaciones. Y por cierto que la fama de estas obras y de algunas otras fue tan grande que el foco de la ortodoxia cristiana se empezó a centrar en él. Y entonces empezó a considerar a Descartes un pensador sospechoso, e incluso algunos teólogos empezaron a denunciarlo. Lo que pasa es que llegaron tarde, porque, el final de su vida fue muy curioso. ¿Vosotros os imagináis poder contratar a Descartes como profesor particular de filosofía? Pues eso mismo fue lo que se le ocurrió en 1649 a la reina Cristina de Suecia, que parece que era muy aficionada a la ciencia y a la filosofía. Y Descartes, pues harto de polémicas y de peleas, pues aceptó el puesto y se fue para allá, para Estocolmo, a darle clases de particulares a la señora. En fin, que ya veis que no hay nada como ser reina. El caso es que el plan era bueno, pero resulta que sus obligaciones le dejaban muy poco tiempo y solo disponía de un rato muy temprano. Entonces tenéis que imaginaros allí con el fresquito que debía hacer en Estocolmo, allí en pleno invierno, y a este hombre mediterráneo, muerto de frío por el Palacio Real, para ir a darle clase a la señora nada más y nada menos que a las 4 de la mañana. En fin, que no duró ni 5 meses la aventura. Pilló una pulmonía y se quedó tieso a principios de 1650, con por cierto solo 53 añitos. Y bueno, como ya dije al principio, Descartes suele ser considerado el padre de la filosofía moderna, aunque también hay muchos autores que consideran que ya en Guillermo de Ockham estaban los rasgos esenciales de la modernidad, sobre todo del empirismo. Yo personalmente creo que esto es una discusión bastante estéril, porque al final son etiquetas, y que efectivamente Ockham ya adelantó algunos de los rasgos esenciales de la modernidad, como ya vimos, sobre todo creo yo la independencia entre la fe y la razón, y la consecuente afirmación de que la ciencia y la filosofía tienen que proceder sin interferencia alguna del discurso religioso. Esto evidentemente es un rasgo plenamente moderno. Y evidentemente, sin Guillermo de Ockham y sin este planteamiento de separación de la fe y la razón, pues no habremos tenido ni a Descartes ni a muchos de los pensadores y científicos modernos. Y seguramente tampoco sin la labor de pensadores como el español Luis Vives, que se había dedicado a demoler la filosofía escolástica medieval y a defender una vía netamente racional sin interferencia ni argumentos de autoridad. Todos estos rasgos acabaron confluyendo en Descartes, que digamos que se encontró un terreno propicio, como un descampado para poder elaborar una nueva filosofía, para construir un nuevo edificio. Por eso creo que es justo reconocerlo como el primer filósofo moderno, o al menos como el primer filósofo netamente moderno.
Y creo que todo esto se concreta en dos elementos que introdujo Descartes en la filosofía y que son compartidos por todos los filósofos modernos, tanto los racionalistas como los empiristas. Estos dos elementos, por tanto, son los que creo yo que hacen que Descartes pueda ser considerado plenamente el padre de la filosofía moderna. Son, por un lado, el idealismo subjetivo y, por otro lado, la estrategia de emulación de la ciencia. Vamos a ver ambos elementos ahora mismo. Para comprender lo que es el idealismo subjetivo, hay que entender que, a partir del Renacimiento, se había producido un cambio de perspectiva bastante radical en la civilización occidental. Es lo que se suele llamar el surgimiento de la categoría de individuo. Es decir, individuos obviamente siempre ha habido, pero durante toda la antigüedad y la Edad Media no existía la categoría de individuo, la conceptualización de individuo, porque todo se vivía y se medía desde lo colectivo. Por ejemplo, esto se ve muy bien en el arte. Hoy día todos entendemos que un artista se proyecta a sí mismo en su obra y, por ejemplo, asumimos que Miguel Ángel, que es un artista ya renacentista, pues expresa su genio individual en su obra, es decir, su visión particular sobre la vida y sobre el mundo. Por ejemplo, cuando vemos su David, lo que estamos viendo es a Miguel Ángel mismo proyectado en la piedra. Y lo mismo puede decirse de Velázquez o de Alfred Hitchcock, por ejemplo. En cambio, antes del Renacimiento no era así. Las esculturas de Praxíteles no son expresión de su genio individual, sino que son la visión del mundo y de la vida de los griegos. Simplemente ocurre que Praxíteles o Fidias pues fueron canalizadores más hábiles de esa esencia griega que otros escultores, y por eso los conocemos, pero vamos, que todos intentaban expresar lo mismo. Y de hecho la mayoría de obras antiguas y medievales ni siquiera conocemos su autoría porque realmente no era importante. Lo importante era la transmisión de la visión del mundo romano, del mundo griego o de la cristiandad. No era importante el individuo que las había plasmado. Pero a partir del siglo XV empezó a darse en todos los ámbitos de la cultura europea este proceso de emergencia del individuo. Por ejemplo, esto está también a la base de otro de los cambios más importantes que se dieron en la modernidad, como es la irrupción del protestantismo, que consiste básicamente en una invitación a la relación directa del individuo con Dios, sin necesidad de la mediación de la Iglesia. El catolicismo efectivamente había heredado la dinámica colectiva del paganismo romano y era todavía en aquella época una religión básicamente comunitaria. Sin embargo, Lutero, en esta línea individualista moderna, consideró que la relación con Dios debía ser particular, personal, moderna, en definitiva. Y Descartes es el que consagró este individualismo en la filosofía, generando lo que conocemos como el idealismo subjetivo. A ver, todos los filósofos anteriores, tanto los antiguos como los medievales, son realistas. Desde Platón y sobre todo desde Aristóteles se había asumido que hay una correspondencia directa entre la realidad misma y la manera en que la pensamos. Es decir, había una suposición de que nuestro conocimiento es una expresión directa de la realidad externa, es decir, como si fuera una fotocopia. Este presupuesto atraviesa toda la historia del pensamiento occidental y es asumido acríticamente, es decir, sin haberse planteado nunca la posibilidad de que pudiera haber de otra manera. Y es por eso que suele denominarse realismo ingenuo. Sin embargo, en el momento en que se asume que somos individuos con un punto de vista propio e individual del mundo, pues nos damos cuenta de que estamos hablando de dos cosas diferentes, el punto de vista por un lado y el mundo por otro. Y así por primera vez empezamos a hablar de un sujeto y de un objeto, asumiendo que son dos cosas diferentes y que al ser dos cosas diferentes podría darse la posibilidad de que no coincidieran, de que lo que conoce el sujeto no se corresponda con lo que es el objeto. Para nosotros, que vivimos 4 siglos después, esto es algo incluso ya intuitivo, porque la civilización occidental pues hace mucho que asumió que tenemos juicios subjetivos sobre una realidad objetiva. Sin embargo, ya os digo yo que Aristóteles, San Agustín o Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, pues seguramente le hubiera dado un colapso si hubieran escuchado esta distinción que os estoy haciendo. Descartes, ya digo, que fue quien asumió en filosofía todo esto y se dio cuenta por primera vez que cuando estamos conociendo la realidad lo hacemos a través de nuestras ideas, de las representaciones que integran lo que llamamos la conciencia o el yo.
Por ejemplo, yo ahora mismo estoy aquí sentado delante de un micrófono. Pero si lo pensamos, el acceso que yo tengo al micrófono es solo mediante la representación del micrófono que tengo en mi consciencia. Es decir, todo mi mundo, toda mi realidad, todo está en mi consciencia, y ahí es donde yo vivo. En esto consiste el idealismo subjetivo, en la asunción de que toda nuestra realidad está constituida de ideas subjetivas. Y es por esto que en la filosofía moderna el discurso filosófico es básicamente epistemología, o al menos empieza como epistemología, aunque después pueda derivar a otras vertientes más metafísicas. Porque a partir de ahora la cuestión será, sobre todo, entender cómo se han formado esas ideas en mi consciencia. Pero como esas ideas también constituyen mi realidad, conocer cómo se ha formado es comprender cómo se ha formado mi realidad, lo cual es ya un discurso metafísico que ya digo que suele ser el paso siguiente, al menos en el bando racionalista. Todos los filósofos modernos, tanto de este ámbito racionalista como lo del ámbito empirista, asumieron este idealismo subjetivo y todos se dedicaron a explicar el origen, las características y los límites de las ideas que constituyen nuestra conciencia y por tanto nuestra realidad. Y más allá de estas dos corrientes encontraremos la síntesis de Kant, que como veremos constituye un nuevo tipo de idealismo que llamamos el idealismo trascendental. Pero eso ya lo veremos más adelante y creo que lo fliparéis. El segundo elemento introducido por Descartes en la filosofía y que fue asumido de manera explícita o implícita por todos los filósofos modernos de uno y otro bando es la idea de la emulación del método científico. Descartes había dado cuenta de que en los ámbitos que hoy llamamos ciencia se estaba produciendo un progreso evidente, tanto en las ciencias naturales como en la matemática, mientras que en lo que hoy llamamos filosofía se vivía un estancamiento secular. Esto estaba pasando tanto en las ciencias naturales, como ya vimos en el episodio anterior, y sobre todo a estas alturas en la ciencia matemática, de la que él mismo era un protagonista ya consagrado. Así que su propuesta fue hacer lo mismo en todos los ámbitos del saber, incluyendo lo que hoy llamamos filosofía, es decir, la epistemología, la metafísica, etc. Esa había sido la intuición a la que llegó tras aquellos sueños febriles a los que me referí antes, y es la idea del discurso del método, emular el método científico en la filosofía. Y este elemento ya digo que atraviesa toda la filosofía moderna, tanto del bando de los racionalistas como del bando de los empiristas. Todos estaban de acuerdo en que había que emular el método científico. La diferencia ya será que para los racionalistas, con Descartes a la cabeza, el método científico perfecto para emular es el método matemático, en el cual todo es puramente racional, y por eso lo llamamos racionalistas, mientras que los empiristas considerarán más adecuado emular el método de las ciencias empíricas y es por eso que los serán empiristas. Es decir, que un bando y otro se intentó hacer de manera diferente, pero todos estuvieron de acuerdo en la idea de Descartes de emular los éxitos de la ciencia procediendo como ella, es decir, en base a un método riguroso. Uy, mira, parece que tenemos llamada de la Enterprise. Solicito permiso para hablar. Sí, permiso concedido, señor Spock. Me ha parecido muy interesante esa idea de emular el método matemático en filosofía. Creo que Descartes tenía razón en que la filosofía necesitaba un método estándar. Bueno, en realidad para Descartes no se trataba de un método para la filosofía, sino de un método que se podría aplicar a todos los conocimientos posibles, porque se trataría del método no de la filosofía, sino de la razón humana. Es lo que he explicado antes que aplicó con poco éxito en la física. Es una idea interesante, pero no comprendo bien cómo pudo adaptar el método matemático a otras disciplinas. ¿En qué consiste el método cartesiano? Pues a ver, ya sabe usted, y además lo vimos en el episodio anterior, que el método matemático también es conocido como método axiomático porque se basa en una serie de axiomas. Los axiomas son verdades captadas por intuición. Es decir, verdades autoevidentes en sí mismas, y al ser autoevidentes, pues se trata de certezas absolutas. Estos axiomas son los pilares del sistema, puesto que todas las demás verdades de ese sistema son deducciones lógicas o matemáticas que se derivan de esos axiomas. Y estas segundas verdades se llaman teoremas o proposiciones.
Es decir, que a partir de la verdad de los axiomas, se deduce por pura lógica la verdad de todo el sistema. Por ejemplo, uno de los axiomas del sistema matemático de Euclides es el que afirma que dos rectas paralelas nunca se cortan. Esto es evidente en sí mismo y no hace falta demostrarlo, porque todos tenemos una certeza absoluta simplemente con pensarlo. Y de hecho, si pudiera demostrarse, no sería entonces un axioma, sino que sería un teorema. Sí, ya conozco el funcionamiento del método matemático. Lo que no comprendo es cómo puede ser aplicado a la filosofía. Pues no se trata de aplicarlo directamente, sino de emularlo. Es decir, de establecer un método que siga el mismo proceso lógico, pero aplicado a la epistemología, a la metafísica y a otras disciplinas del pensamiento. Lo que propone en realidad es muy sencillo. Se trataría de partir de algunas ideas sobre la realidad que sean intuitivas, es decir, que sean certezas absolutas y verdades autoevidentes, que funcionarán como los axiomas en las matemáticas, es decir, como base del sistema, para a partir de esas certezas absolutas poder aplicar la pura lógica e ir demostrando otras verdades que serían el equivalente a los teoremas en un sistema axiomático. Comprendo. ¿Y cuáles son esas certezas filosóficas que pueden servir como axiomas del sistema? Bueno, pues justamente ese es el problema con el que se encontró Descartes, que en filosofía no es fácil encontrar un axioma, es decir, una certeza absoluta. De hecho, este era el problema de la filosofía que él pretendía resolver. En la filosofía hay 1000 opiniones diferentes sin ninguna que pueda ser considerada verdadera por todo el mundo. Entonces Descartes se encontraba en un aparente callejón sin salida, porque para superar la situación caótica de la filosofía necesitaba una certeza al menos que le sirviera como axioma de su sistema. Pero claro, justamente la ausencia de certeza es lo que hacía caótica la situación de la filosofía. ¿Y cómo pudo superar ese bloqueo? Pues justamente con la que seguramente sea su mayor genialidad, pero creo que será mejor ocuparnos de ello en el próximo episodio porque se trata de un proceso que se ha de explicar con cierta calma y detalle. Comprendo. Avíseme cuando se disponga a desarrollarlo. Estoy muy interesado y si mis obligaciones en la Enterprise me lo permiten, no querría perdérmelo. Ahora solicito permiso para cerrar la comunicación. Sí, no se preocupe, ya le avisaré. Permiso concedido. Larga y próspera vida. Adeusiao, señor Spock. Y bueno, y casi también ya adeu a todos los oyentes, porque ya solo me quedaría pues pediros que si os gusta una idea le deis a like y compartáis y hagáis comentarios en los episodios, porque así pues contribuiréis a que el podcast esté mejor situado en las plataformas y que llegue a mucha más gente. Y también quería recordaros que la semana que viene no habrá episodio regular, pero sí contenidos extras correspondientes a este episodio. En este caso serán algunas lecturas muy interesantes de René Descartes. Estos contenidos extras son exclusivos para los fans que apoyen el podcast en iVoox dándole al botón azul o los que se hagan suscriptores de pago mensual en la plataforma de micromecenazgo Ko-fi, de la que tenéis el link en la descripción de este audio. En Ko-fi además podéis hacer también aportaciones puntuales invitando a una cerveza a Diógenes o a mí mismo si es que creéis que este podcast merece vuestra colaboración económica. Y además que de vez en cuando también dejaré algún contenido extra para todos los que hayan hecho alguna aportación puntual, como por ejemplo el último contenido extra que fueron los postres correspondientes al episodio de la Revolución Científica. Además también os invito a seguir el proyecto Anaideia en las redes sociales, tanto en Twitter como en Instagram y sobre todo en TikTok, donde estoy publicando vídeos casi cada día con el usuario en las 3 redes sociales. El usuario es AnaideyaFM. Y también os recuerdo que podéis contactar a través del mail anaideyafm@gmail.com. Y bueno, ahora ya sí, con esto y un bizcocho, hasta el próximo martes o el otro a las 8.